Buen día. En este momento vamos a tener una pequeña plática sobre el conflicto que se está presentando actualmente en Gaza. La vamos a desarrollar en dos partes. El día de hoy, la primera que corresponde a entender el origen y las consecuencias político, económico y sociales de este conflicto, y una segunda parte que tendremos en donde estaremos hablando del uso político que se da a la Biblia y a la teología para justificar el conflicto de Gaza. Pero para comenzar, primero tendremos que entender de dónde viene toda esta situación, cuál es el origen de esta serie de enfrentamientos. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es la posición geográfica que tiene el territorio que hoy conocemos como Gaza, y que en este caso tiene que ver con lo que corresponde a la situación espacial de todo el territorio, que en este caso es la antigua tierra de Canaán, después llamada Palestina y hoy Israel. Si revisamos los mapas que tenemos a la vista, están puestos de forma cronológica, y en donde nos vamos a dar cuenta que una de las primeras características es el hecho de que la tierra de Canaán, Palestina, eh, es una tierra que desde la antigüedad ha sido muy ambicionada porque podemos observar que todos los grandes imperios de la historia siempre tuvieron la necesidad de tener controlado ese territorio. En primer lugar, podemos observar 15 siglos antes de Cristo, los egipcios ya tenían ocupado este espacio, aparte de la zona que corresponde a la región del Nilo en África, pues van a extender hacia toda la zona de Canaán. Posteriormente a los egipcios, los asirios, ya por ahí del año 721 antes de Cristo, vamos a observar que ellos, al comenzar a desarrollarse como imperio, se van a extender, van a ocupar toda esta región, principalmente hasta el norte de lo que es Canaán, aunque en algún momento se van a extender incluso hasta la propia Egipto. Entonces, también Asiria en su momento se extiende sobre este espacio. Posteriormente vamos a encontrar que los babilonios, un tema importante porque dentro de la Biblia se muestra de forma central, sobre todo en su relación con Israel, pues vamos a observar que se van a extender desde la zona que conocemos como Mesopotamia, donde se encuentra el río Tigris y Éufrates, y que hoy corresponde al territorio de Irak. Ellos se van a expandir también hacia la parte oeste, y en este caso también van a tomar el control de lo que es Canaán, Palestina. Posteriormente a los babilonios, pues si revisamos en los textos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que va a haber la expansión de los medos y los persas, que no solamente se van a expandir sobre Babilonia. Los medos y los persas vienen desde la región de la antigua Persia, que es lo que hoy conocemos como Irán. De aquí, de esta zona, se expanden hacia la parte oeste, en donde van a tomar el control de Mesopotamia, se extienden hacia la zona de Canaán, se extienden a parte de Egipto, e incluso van a llegar a la zona de parte de lo que es Macedonia, hoy parte de Grecia. Toda esta región va a ser ocupada en su momento por los persas y por los medos y por los persas. Posteriormente, siguiendo la secuencia, pues vamos a encontrar que los griegos, ya con Alejandro el Grande, se va a expander desde la región de lo que hoy es Grecia hacia la parte este. Y entonces va a comenzar a absorber los territorios que eran ocupados por el último imperio, el Medo-Persa. Van a ocupar la región de Palestina, van a ocupar Egipto, van a ocupar lo que es Mesopotamia, lo que es Persia, e incluso van a llegar hacia los límites con lo que hoy es la India. El imperio de Alejandro en la antigüedad ha sido uno de los imperios que mayor extensión van a tener. Pero hay que seguir observando que la zona de Canaán sigue siendo ocupada. A los griegos le van a sustituir los romanos.
que ya estamos en la época donde vivió Jesús, el Imperio Romano nuevamente va a ocupar la zona de Canaán. Ellos se van a expandir controlando toda la región del mar Mediterráneo. Por lo tanto, van a llegar al norte de África, toda la parte sur de Europa y la región de lo que conocemos como Asia Menor, hoy Turquía, y Canaán nuevamente. Los romanos van a tener este control también durante muchos siglos. Después de los romanos, vamos a encontrar, perdón, vamos a encontrar el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino se va a extender también ocupando los espacios que los romanos habían tenido, van a expandirse hacia lo que hoy es Italia, lo que hoy es la zona de Grecia en buena parte, la Asia Menor, nuevamente la tierra de Canaán, ahora Palestina ya, y todo lo que es el norte de África. Y al Imperio Bizantino lo van a sustituir los otomanos, que ya a partir de, van a llegar a su máxima extensión ya por ahí del siglo XVII después de Cristo, en donde toman todo el control de la zona de los Balcanes, en esta región, la zona del Asia Menor, Canaán nuevamente, norte de África. Y así va a ser esta ocupación que van a tener los otomanos hasta principios del siglo XX, ya hasta la Primera Guerra Mundial, en donde después de esa Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, que se va a conformar en su momento por los países que van a triunfar primero en esa Primera Guerra, pues van a tratar de establecer un organismo que mantenga la paz. Y entonces van a ocupar los territorios que tenían bajo su control los países que iniciaron esta guerra. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando del Imperio Otomano en buena medida en el caso europeo. Y entonces estos territorios van a ser ocupados por las potencias occidentales. Y en el caso particular de Canaán, ahora Palestina, que así ya va a ser el nombre, ya que se va a conocer sobre todo desde la Edad Media, Palestina se le va a otorgar a los británicos y ahí se va a establecer lo que se va a conocer como un mandato, en donde ellos van a tener el control del territorio, van a tener pacificado el territorio y el propósito es que quizás a largo o mediano plazo puedan tener su independencia. Ahora bien, la pregunta a partir de este recorrido histórico que hemos hecho brevemente es, ¿por qué siempre Canaán a lo largo de la historia va a estar ocupado? Y aquí es obvio que vamos a encontrar pues un elemento totalmente espacial, que es la ubicación. Aquí en este caso podríamos decir que desde en la antigüedad el territorio de lo que hoy es Palestina así es el territorio más estratégico del planeta. ¿Por qué el más estratégico? Porque el tener el control de este espacio que tenemos señalado aquí en el mapa, pues va a permitir que las potencias tengan una movilidad y una accesibilidad hacia los territorios que les interesa en ese momento. Si ustedes observan, la zona de Canaán es el punto de contacto entre los tres continentes. Tenemos a África, tenemos a Asia, tenemos a Europa. El tener el control de Canaán permite el control de los recursos económicos, es decir, el movimiento de mercancías, el comercio está dominado porque es un territorio por donde necesariamente tienen que pasar. Si quieren contactar, por ejemplo, conectar Asia con África o en su momento África con Europa, tiene que pasarse por aquí. Entonces, el control de ese territorio da poder económico, porque se controla el comercio sobre todo, y se controla el movimiento de los recursos naturales que se pueden extraer desde las diferentes regiones, pero al mismo tiempo el movimiento de tropas, es decir, ejércitos que se pueden mover rápidamente de un lugar a otro. Por ello, es vital desde la época antigua que los imperios tengan controlado este espacio y por eso es tan ambicionado. De hecho, la única época en la que propiamente va a mantenerse independiente este territorio va a ser durante los gobiernos de David y de Salomón.
Son los únicos momentos en los que las potencias de la época estuvieron, vamos a decir, controladas y no tenían ocupación de esos territorios. En la época de David y Salomón es la época de independencia del territorio. Eh, Después de esos reinados, pues obviamente se va a perder la posibilidad de control por parte de los, en este caso del pueblo de Israel, y las potencias nuevamente van a estar sustituyéndose en el control de ese espacio. Esto es básicamente toda la época antigua, la Edad Media, la época moderna, ¿sí? Hasta hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, ya a finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, por el desarrollo de las tecnologías, pues ya no es tan necesario tener el control de ese espacio para poder mover el comercio. Sigue siendo importante, sin embargo, ya no en la magnitud que se tenía en la antigüedad. Sin embargo, a principios del siglo XX aparece otro elemento que va a ser muy importante, y en este caso es el petróleo. Vamos a encontrar que, si bien es cierto, ahora el valor estratégico que tiene toda esta región, y en este caso vamos a abarcar todo lo que es lo que conocemos como el Medio Oriente, es precisamente las grandes riquezas petroleras, ya que el petróleo se va a convertir en el combustible vital para la movilidad del planeta. Los vehículos, las industrias funcionan a partir de petróleo. Por lo tanto, para las potencias ahora es importante tener presencia en ese espacio para asegurar el acceso al petróleo. Simplemente veamos estas gráficas. En primer lugar, observemos el mapa. Si ustedes observan, estamos hablando de las reservas probadas de petróleo por región. Y nos vamos a dar cuenta que solamente el Medio Oriente, es decir, esta parte, tiene el 63.3% de las reservas probadas de petróleo, es decir, reservas que está asegurado de que allí existe petróleo. Si ustedes observan las otras regiones, pues las cantidades de petróleo son mucho menores. En la zona de Asia-Pacífico solamente tiene un 4.2, América del Norte solamente 5.5, África 8.9, Centro y Suramérica 8.9 y Europa y Eurasia 9.2. Así que el Medio Oriente es el centro neurálgico para el acceso a los combustibles. Ahora bien, nos vamos a dar cuenta que si lo vemos por países, pues vamos a encontrar cuáles son los principales países petroleros, en este caso por sus reservas. Y vamos a encontrarnos que el país del mundo que tiene las mayores reservas de petróleo es Venezuela. Las reservas de petróleo de Venezuela están comprobadas para 2100 años a los ritmos de consumo actual. ¿Por qué creen ustedes que Venezuela es un centro de conflicto muy importante y de ambición, sobre todo por parte de Estados Unidos? Y la presencia de gobernantes que son enemigos o que no concilian su ideología con Estados Unidos, pues se convierten obviamente en no gratos. Y se intenta y se va a buscar quitarlos porque son un obstáculo para poder acceder a ese petróleo. Ese es, por ejemplo, el caso venezolano, ¿no? Actualmente. Pero después de Venezuela tenemos Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene unas reservas para 180 años, Irán para 315, Canadá para 200 años, para Irak 515 años, Emiratos Árabes Unidos 270 años, Kuwait 680 años, Rusia 60 años, Estados Unidos 10.7 años y Libia 480 años. Quiero que observemos países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, e incluso Libia, que se encuentra aquí en África, pues son los principales, ya en conjunto, principales productores de petróleo actualmente. Así que aquí es muy importante que las potencias occidentales que tienen
reservas en mucho menor cantidad, pero son las que utilizan más el combustible por su desarrollo industrial, pues van a querer tener presencia y tener control de la producción que se va a dar en estos lugares. Pero ahora vamos a encontrar también algo importante. Por ejemplo, Israel prácticamente no tiene petróleo. Israel no es una potencia productora de petróleo en lo absoluto. Sin embargo, es el principal aliado de Occidente para poder acceder a la zona de Medio Oriente. Ahorita vamos a observar y vamos a retomarlo un poquito. Israel es un país como tal creado por Occidente y su cultura, sus características económicas, políticas, son fundamentalmente occidental, totalmente diferente a las costumbres y a las características de los países que se encuentran en el Medio Oriente. Por lo tanto, por eso mismo, Israel es un aliado importante para Occidente. Y por lo tanto, Israel necesita tener un dominio en este espacio porque a partir de ahí, las potencias occidentales, y llámense Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, principalmente, tienen mucho interés en apoyar a Israel, que sobreviva Israel, porque es la puerta de entrada para ellos, para toda la región del Medio Oriente. Entonces, de ahí el valor estratégico que hoy tiene Israel para Occidente. Pero, ¿cómo se da esta situación? ¿Cómo se forma el Estado de Israel? Para empezar, tenemos que entender un aspecto que es el llamado sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío en Palestina, una región que corresponde a la antigua tierra de Israel, Eretz Israel, en la cultura judía. El movimiento fue fundado por el periodista austrohúngaro Theodor Herzl y se constituyó tras su primera convención en 1897. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel y desde su consecución se centra en la defensa y apoyo al mantenimiento de su existencia. En este caso, bajo esta idea de que Israel necesita retornar, crear un Estado, porque finalmente desde el año 70 después de Cristo, prácticamente no existe un país llamado Israel. Los judíos fueron dispersados por los romanos en el mundo, fueron sacados de la tierra, se destruye el segundo templo el segundo templo de Jerusalén, son dispersados y ellos se van a refugiar a Europa, a África, a zonas de Asia. Y ya muchos siglos después, ya en la proximidad del siglo XIX, XX, pues América, con las migraciones sobre todo a los Estados Unidos. Entonces, este movimiento sionista, que es este movimiento político, pues busca que se forme un lugar en donde los judíos puedan establecerse y crear un Estado. Como cultura existen, porque a pesar de la dispersión, mantienen su religión, mantienen sus tradiciones, etcétera. Hay una identidad. Sin embargo, no tienen un lugar donde establecerse. Y para que exista un estado, se requiere cumplir con tres condiciones. Primero, que haya una homogeneidad de población, una población. Segundo, que haya un gobierno. Y tercero, que haya un territorio. En este caso, los judíos solamente tenían esa identidad cultural, pero les faltaba un territorio y crear un gobierno. Entonces, el sionismo lo que va a buscar es crear eso, establecer estas características para tener un Estado judío, como lo llamaban, o en este caso, Israel. Ahora bien, ¿cómo se va a dar esto? Este movimiento sionista lo que va a comenzar a realizar desde finales del siglo XIX y sobre todo el principio del siglo XX, y sobre todo a raíz del fin de la Primera Guerra Mundial, van a comenzar a promover la migración de población judía de diferentes partes del mundo para comenzar a establecer colonias en Palestina.
Aquí en este mapa podemos observar lo que se llegó a tener de territorios o de colonias judías hasta antes de 1946, es decir, poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Las áreas de color eh, claro, beige, dentro del espacio rojo, son las zonas donde se van a comenzar a establecer colonias judías. Sin embargo, vamos a encontrar que en el momento que se da, por ejemplo, el nazismo, el nacionalsocialismo, sobre todo en Alemania, y que se inicia una persecución contra los judíos, pues va a comenzar a haber una salida masiva de población de origen judío en Europa y va a buscar irse a refugiar a Palestina, que es el lugar que el sionismo está promoviendo como casa, como lugar para que se establezcan estas poblaciones. eh, durante toda la Segunda Guerra Mundial se va a dar este proceso, pero la llegada de población judía va a comenzar a ser masiva y entonces va a comenzarse a darse todo un proceso de conflictos al interior de Palestina. ¿Por qué? Porque los judíos al llegar, pues van a comenzar a comprar tierras. Van a comenzar a ocupar espacios que antes pertenecían a la población que ya se encontraba aquí y que vamos a conocer como palestinos. Y que en este caso van a comenzar a generar enfrentamientos desde los años 20, sobre todo 30, 40, van a comenzar a haber conflictos fuertes al grado que se van a crear en su momento incluso grupos terroristas, tanto palestinos como Israel, como judíos, y que van a comenzar a tratar de provocar que ambos, ambas poblaciones desalojen espacios. Entonces, de repente hay un atentado contra un periódico judío y de repente hay un atentado contra un comercio palestino. Y así comienza cada vez más a desarrollarse las tensiones entre los palestinos y los judíos que están llegando. De hecho, llegó un momento, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que los británicos que tenían el mandato de este territorio tuvieron que cerrar las fronteras y evitar que llegara población judía, porque ya se les estaba saliendo de control la pacificación del espacio de Palestina. Hay una película eh, muy interesante que se filmó en los años 50 que se llama Éxodo. Esta película habla precisamente de cómo las poblaciones judías que se encontraban en Europa comienzan de forma desesperada a tratar de abordar barcos de forma clandestina para huir hacia Palestina. Y cómo los británicos patrullaban las aguas territoriales de Palestina y si encontraban barcos en donde viniera población judía, los obligaban a regresar a los puertos de donde habían salido, que en este caso implicaba en muchos casos, pues prácticamente un suicidio, porque si venían huyendo de la persecución nazi y los regresaban a los puertos donde habían salido clandestinamente, pues era lógico que los iban a arrestar. Entonces, en esta película se puede apreciar esas crisis y esas tensiones que se daban y cómo en ocasiones la gente al llegar a la Palestina y ver que no los dejaban desembarcar, la gente se lanzaba al agua para tratar de llegar a nado a la zona de Palestina. O sea, sí, una película interesante, es una película larga, este, se llama Éxodo. No tiene nada que ver con Moisés ni con la salida del pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, sino se refiere a esta época. Entonces, si alguien tiene curiosidad, interés de ver un poco cómo se da esta situación, pues puede buscar esta película. Bueno, continuamos. Ahora bien, es tal el nivel de tensión que se da en Palestina que al término de la Segunda Guerra Mundial, ahora ya reorganizada la Liga de las Naciones, convirtiéndose en lo que conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, comienza a haber discusiones sobre qué hacer en Palestina, porque ya es un problema grave el que se está dando. Para estas épocas, para 1947, por ejemplo, vamos a encontrar una
fuerte presencia ya de población eh, judía en este espacio. Podemos ver en el mapa, por ejemplo, para 1946 había el 58% de la población eran musulmanes, el 33% de la población eran judíos, 8% cristianos y un 1% de otras religiones. Pero aquí lo que vamos a encontrar, entonces, sigue habiendo una mayoría de origen palestino, pero ya la población judía ya forma parte de una tercera parte de la gente que está habitando este espacio. Entonces, las tensiones llegan a tal grado que se discute en Naciones Unidas qué hay que hacer, qué se tiene que hacer. Y entonces van a establecer lo que se conoce como el plan de partición, el plan de división del espacio. Llegan a la conclusión de que la única manera de pacificar el territorio es que una parte se le entregue a la población judía y otra parte se la queden los palestinos, cosa que obviamente los palestinos ni los países árabes que están en el entorno les agrada la idea, porque se sienten despojados de un territorio que es eminentemente de origen árabe. Sin embargo, Naciones Unidas lo hace. Y en este caso, los países que están apoyando esa división, pues son las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Francia principalmente, que van a impulsar esta división. Se van a oponer a esta división, pues todos los países árabes, pero además apoyados por la Unión Soviética. 1947. Hay que recordar que ya estamos iniciando lo que se conoce como la Guerra Fría, ese enfrentamiento que se dio en su momento desde 1946-47, después de la Segunda Guerra Mundial, y que va a terminar hasta 1991. Ese enfrentamiento de sistemas económicos, uno encabezado por Estados Unidos, que encabeza todo lo que es el mundo capitalista, y el otro la Unión Soviética, que encabeza todos los países socialistas. Dos modelos económico, políticos, sociales totalmente diferentes, antagónicos y que se van a manifestar los enfrentamientos entre ambos sistemas a lo largo de todo el planeta. Y uno de los puntos de ese conflicto va a ser Palestina. Los soviéticos no están de acuerdo con esto porque es precisamente permitir que haya ya una presencia capitalista occidental en el mundo árabe y sobre todo de los Estados Unidos, que ya está cerca también de con esto cerca de las fronteras soviéticas. Bueno, finalmente, en octubre de 1947 se da la división y podemos observar en el mapa la manera como queda dividido el territorio, en donde el 43% del territorio se va a corresponder al Estado árabe y que no es un un territorio continuo, si todos observan, si acaso unos pequeños puntos de contacto nada más, y lo que observamos en color azul va a ser lo que se le va a entregar a el Estado, a los judíos. En el caso de Jerusalén, la capital, pues como es un punto muy delicado por el valor, sobre todo religioso e histórico que tiene para los musulmanes, para los judíos, para los cristianos, pues se convierte en un territorio de control internacional para evitar pues todavía aún más conflictos. Para el año de 1948, en mayo de 1948, se crea el Estado de Israel, es decir, los judíos se conforman como un Estado. Y entonces, al crearse como Estado, un Estado independiente, soberano, inmediatamente los británicos que tenían el control del territorio salen, dejan libre el territorio, pero podríamos decirlo de esta manera, salen prácticamente huyendo, porque sabían que en el momento en que ellos se fueran, aquí había un conflicto que iba a estallar. Los británicos finalmente tenían una función de contención, pero ahora, al no estar ellos, pues todo lo que se había acumulado iba a generar un conflicto aún mayor. Y fue así. ¿Por qué? Porque a partir de en las siguientes semanas, después de la creación del Estado de Israel, los países vecinos, ahora ya de este Estado de Israel, países
como Líbano, Siria, Jordania, Egipto principalmente, van a invadir, van a buscar destruir al Estado de Israel y van a enviar ejércitos que van a entrar por diferentes lugares de la frontera para tratar de acabar con lo que va a ser el Estado de Israel. Una guerra que tuvo una duración de un par de años, pero que en este caso Israel, que está surgiendo apenas como Estado, va a comenzar a recibir todo el apoyo tecnológico y militar de Occidente para sobrevivir, porque ahora para Israel esta es una lucha por sobrevivencia. Los ejércitos del entorno, pues eran ejércitos bien entrenados, tecnológicamente organizados, con experiencia. Las milicias israelíes en ese momento, el incipiente ejército de Israel, pues no tenía esa experiencia. Sin embargo, recibe todo el apoyo tecnológico de Occidente y lo que va a suceder es que finalmente la guerra la va a ganar Israel. Y entonces va a expandirse, va a comenzar a ocupar territorios aún más allá de lo que fue entregado por el acuerdo o el plan de partición de Naciones Unidas. En este segundo mapa, aquí vamos a observar entonces que desde 1949, que terminó la guerra, hasta 1967, se va a dar una segunda guerra, que es la famosa guerra de los 6 días, Israel va a ocupar todo esto que está en azul o morado. La parte que conocemos como la Franja de Gaza va a ser ocupada por Egipto. Y toda la parte que está en este espacio de color naranja, que se conoce como Cisjordania, va a ser anexada por Jordania. Así es como va a quedar el territorio. Así que los palestinos prácticamente perdieron el control de los territorios que se les habían ocupado y son ocupados por otros países, por Israel, por Egipto y por Jordania. Y obviamente Israel se expandió. En 1967 se va a dar una segunda guerra muy importante que se conoce como la Guerra de los 6 días. Una guerra en donde principalmente es un enfrentamiento con Egipto. Egipto va a buscar y va a invadir el territorio de Israel también con el propósito en su momento de debilitarlo y si es posible destruirlo. Sin embargo, en 6 días, Israel se sobrepone al ataque, que fue un ataque sorpresa, y contesta. Y vamos a encontrar entonces que ahora todo el color azul claro que vamos a observar en este tercer mapa va a ser ocupado por Israel. Es decir, Egipto perdió el territorio que había obtenido en su momento, que era Gaza. Jordania, que había ocupado estos espacios de lo que conocemos como Cisjordania, lo pierde. E incluso Israel se extiende hacia la península del Sinaí, que pertenecía a Egipto. Se extiende sobre Líbano y lo que conocemos como los Altos del Golán en Siria. Es decir, va más allá de los límites que le habían sido otorgados originalmente. Entonces, Israel tiene un crecimiento aún mayor. Y entonces esto va a dar lugar a enfrentamientos constantes, ¿no? En 1973 se va a tener la guerra que se va a conocer como Yom Kippur, que Yom Kippur es una fiesta sagrada judía muy importante, un día de oración, es el día del perdón, y en donde se consideraba que los israelitas no iban a estar preparados para responder a un ataque, los volvieron a atacar y volvieron a responder con consecuencias bastante graves, ¿no? Para los países vecinos árabes. Y entonces esto les fortalece. Y entonces vamos a observar toda una serie de tensiones a lo largo del tiempo. O sea, después de estas guerras, sobre todo la del 73, va a haber una serie de enfrentamientos muy importantes entre Israel y los países vecinos. Va a haber tensiones, aunque a finales de los 70, por ejemplo, Israel va a firmar la paz con Egipto y Israel le va a regresar el Sinaí a Egipto y que los países árabes en su momento consideraron como una traición de Egipto hacia el movimiento árabe. Se van a crear grupos de resistencia, como por ejemplo la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, encabezado por un líder llamado Yasser Arafat.
que desde una perspectiva clandestina, como guerrillas, van a estar tratando de resistir a la ocupación israelí en los territorios que originalmente les habían dado a los palestinos. Y utilizaron tácticas como, por ejemplo, el terrorismo, el tratar de amedrentar a los israelíes para que su población presione a su gobierno y que responda a las demandas, por ejemplo, de los palestinos. Todo esto va a evolucionar de tal manera sin grandes éxitos, hasta que para adelante, después del año 2000, se va a crear lo que se va a conocer como la Autoridad Nacional Palestina, que aquí en el último mapa vamos a observar que es de color amarillo, y en donde se le va a dar cierta autoridad a los palestinos, es decir, ellos van a estar viviendo ahí y van a tener la posibilidad de autogobernarse. Sin embargo, están supervisados y vigilados por Israel. De hecho, la Autoridad Nacional Palestina no tiene permitido tener ejército. O sea, simplemente van a vivir ahí, van a poder desarrollar sus actividades, pero bajo la vigilancia estrecha de Israel. Y entonces, así es como lo que nos vamos a encontrar. Y entre estos territorios está parte de lo que es Cisjordania y lo que conocemos como Gaza. Ya Jerusalén, por ejemplo, está totalmente ocupada por Israel y ellos tienen el control de la capital. Ya con más detalle podemos ver en este mapa cómo se encuentra la ocupación de lo que es Cisjordania. Aquí vamos a encontrar a Jerusalén, sobre todo la parte este, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar pues, los territorios que están ocupados por los palestinos en buena medida y el resto del territorio pues totalmente controlado por Israel. En lo que corresponde a la franja de Gaza, por ejemplo, pues es un territorio, si ustedes recuerdan, es un territorio que está aislado. Voy a regresar en un momento para retomar nuevamente el mapa antepasado. Vean ustedes, Gaza se encuentra aquí, totalmente aislado del resto de la población palestina, cerca con la frontera con Egipto, pero está aislada. Entonces vamos a encontrar que, si bien es cierto, está Gaza, sin embargo, Israel rodea al territorio y lo tiene pues controlado, lo tiene vigilado. Áreas, por ejemplo, en el mar, sobre todo, en donde los israelíes tienen la vigilancia sobre el mar territorial de lo que correspondería a Gaza. Y los pasos fronterizos están vigilados por Israel, etcétera. Es decir, si bien es cierto, tienen autonomía, pero finalmente es una zona que está muy estrechamente cercada por Israel. Ahora bien, en el año 2006 vamos a tener un grupo muy importante político, militar, que es Hamas. Hamas es un grupo islamista radical pero que tiene milicias, es decir, tiene fuerzas armadas, y va a ganar las elecciones en la zona de Gaza, principalmente. Y entonces, Hamas es algo, un grupo que se opone mucho a la presencia israelí. Y entonces constantemente vamos a encontrar que hay enfrentamientos. De hecho, vamos a encontrar que en algún momento dado va a haber muertos por esos enfrentamientos. De repente, Israel va a enviar tropas al territorio, entran para tratar de atrapar a líderes de Hamas que están generando mucho problema a Israel. Sin embargo, es parte de esa resistencia a esta vigilancia, eh, vamos a llamarlo cerco que se tiene sobre Gaza. Entonces, jamás no permite que Israel tenga un control absoluto sobre la zona, sino jamás va a buscar mantenerse independiente y que ellos tengan control sobre el territorio.
Si vemos, por ejemplo, esta gráfica donde podemos observar la población que hay en todo lo que es el territorio de Israel, nos vamos a dar cuenta que la zona más habitada de todo el país es Gaza. Es donde vamos a encontrar la mayor concentración de población. De hecho, la densidad de población de Gaza es de tal magnitud, perdón, mm, mm, ahí está, es de tal magnitud que la densidad es aproximadamente de 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado en todo este espacio. ¿Eso a qué equivale? Simplemente como un ejemplo. Prácticamente esa es la densidad de población que tiene la Ciudad de México. Entonces, imagínense este territorio, sobre todo estas ciudades, Rafah, Han Yunis, Gaza, Asdod, etcétera, todas estas ciudades tienen altas concentraciones de población. La gente vive en edificios, en departamentos, y entonces obviamente hay mucha población, cosa que no sucede en el resto del país, incluso en los territorios donde Israel se encuentra asentado. Las densidades son más bajas. Entonces, aquí en este caso, el resto de Israel, la densidad de población es de alrededor de 450 habitantes por kilómetro cuadrado. No se compara en nada a los 5.500 que hay propiamente en Gaza. Y ya hay zonas, como ustedes pueden observar la zona sur, que es el desierto del Negev, que está controlado por Israel, pues prácticamente está deshabitado. De hecho, de Israel, la ciudad más poblada es Jerusalén. De casi 1 millón de habitantes que tiene Jerusalén, el 74% son judíos y el 21% son árabes. Además de esta situación con Gaza, pues vamos a encontrarnos que pues Israel tiene situaciones tensas en el resto de su territorio. Aquí en este mapa estamos viendo la parte norte de Israel, en donde vamos a encontrar pues la frontera con Líbano, la frontera con Siria, y en donde vamos a poder darnos cuenta de las áreas que Israel tiene ocupadas, tanto en el Líbano como en Siria. Es decir, Israel les ha quitado territorios a ellos. Entonces aquí podemos observar en este achurado verde las zonas que corresponden en buena medida a lo que conocemos como los Altos del Golán, que han sido ocupados por Israel y que son territorio sirio. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, en esta parte de Líbano, en donde hay una serie de reclamaciones, por ejemplo, aquí en esta zona en donde vamos a encontrar que también están ocupadas áreas este, por Israel. Desde esta zona que se encuentra aquí en gris, pues son zonas ocupadas por Israel, ¿no? En diferentes momentos. Y también, obviamente, hay un grupo muy importante en Líbano refugiado se conoce como Hezbollah. Hezbollah es una guerrilla islámica muy importante que también en su momento presiona a Israel. Entonces, alrededor de Israel vamos a tener dos grupos armados importantes. En el norte, Hezbollah, y en el sur, Hamas. Y entonces los israelíes están constantemente vigilando ello y también pues tienen enfrentamientos con estos grupos por las ocupaciones, sobre todo que Israel tiene de estos territorios con los países vecinos. ¿Quiénes resisten a Israel? O sea, no solamente es el Hamas y Hezbollah. También vamos a encontrar países que obviamente no simpatizan en lo absoluto con Israel y que lo que buscan es que Israel desaparezca. Entonces tenemos, por ejemplo, al Líbano, tenemos a Siria, tenemos a Irak, tenemos a Irán y tenemos a Yemen. Son los principales, vamos a decir, enemigos de Israel y que siguen estando en desacuerdo con la presencia de Israel en ese territorio. Aquí los grupos armados que vamos a encontrar, los tenemos en esos lugares, son Hamas, son la Yihad Islámica Palestina, Badr en Irak, Hatab, Hezbollah, que ya mencionamos, y Hasib al-Alaq, que son, entre otros, grupos armados
que van a estar presionando también constantemente a Israel y que resisten la presencia de Israel. Con tanto tiempo, con los 70 años que Israel ha estado bajo estas circunstancias y toda la zona de Palestina, pues podemos observar este mapa, que es la geopolítica del territorio de Israel, en donde vamos a encontrar con azul claro las zonas urbanizadas, con X los cruces fronterizos entre, por ejemplo, Gaza e Israel, donde se puede cruzar. Vamos a encontrar la presencia, por ejemplo, de donde hay petróleo. Todo esto gris son bolsas de hidrocarburos que se encuentran en el mar. Vamos a encontrar oleoductos, esas líneas grises que se encuentran aquí son oleoductos que permiten el movimiento de combustible aquí, por ejemplo, para embarcarlo y que salga por el Mar Rojo. Tenemos terminales petroleras aquí en este espacio. Tenemos, por ejemplo, centros nucleares, como por ejemplo aquí, este centro de investigación nuclear en este espacio. Refinerías, como aquí en Haifa, en Aslot. Es decir, así es como está distribuido en buena parte todo este espacio. Sin embargo, Israel, una de las características es que tiene una fuerte presencia de armamento. En este mapa podemos observar que en el 2022, por ejemplo, Israel fue el 10º principal importador de armas a nivel mundial, o sea que compra armas, pero es el 9º exportador de armas. Es decir, Israel construye armas. Una de sus fuentes de ingresos es la venta de armamento. Pero Israel recibe armas principalmente de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, del Reino Unido. Y en este caso, a ellos le venden armas a Israel. Pero también Israel vende armas. ¿A quiénes le vende armas? Todos los que son de color amarillo, color oro, son lugares que le compran armas a Israel. Incluso México le compra armas a Israel. Países de Centroamérica, de Suramérica, Suráfrica, algunos países africanos, países de Asia, siendo la India uno de sus principales compradores, Singapur, Taiwán, etcétera. ¿Sí? Le compran armamento a Israel. Entonces, el movimiento de armas es extraordinario en este espacio e Israel está constantemente armado y desarrollando la tecnología que le permite pues seguir manteniendo la posición que tiene en el espacio. A nivel internacional, muchos países reconocen a Israel y también algunos reconocen a Palestina con su derecho a existir como Estado. ¿Quiénes reconocen a ambos países? Hay 122 países en el mundo. Todos los países de color amarillo reconocen tanto Israel como Palestina. O sea, finalmente Palestina tiene un reconocimiento internacional que le permite tener una aceptación importante y que se considera que tienen derecho a tener su propio territorio autónomo y en donde Israel no tenga presencia. Hay algunos que solamente reconocen a Israel como Estado, que son los países de América del Norte, todo lo que es Europa Occidental, Australia, Japón, etcétera. Y los que reconocen solo a Palestina, o sea, no reconocen a Israel, porque hay países que no aceptan la existencia de Israel. Básicamente es el mundo árabe. Vean ustedes, en Medio Oriente, desde países como Afganistán y Pakistán, Irak, Irán, eh, eh, Siria, países como Arabia Saudita, como Yemen, como Omán, países que no reconocen la existencia de Israel. Y en África, países como Somalia, como Libia, eh, Argelia, Túnez, son los países del norte, algunos países del norte de África, tampoco reconocen que Israel sea un Estado. Entonces, el mundo está dividido. Sin embargo, la mayoría de los países del mundo sí reconocen su derecho.
De hecho, aunque aquí en el mapa México aparece como un país que, no que solamente reconoce a Israel, aquí en México hay representación de Palestina. O sea, Palestina tiene un representante que en su momento tiene diálogos con el gobierno mexicano y el gobierno mexicano le da cierto respaldo, aunque no reconoce la existencia de Palestina como un estado. En este mapa vemos la posición que Israel tiene en el mundo árabe, o sea, con mayor detalle. ¿Quiénes lo reconocen? Pues de África, Egipto y Sudán, Turquía, Jordania. ¿Quiénes no lo reconocen? Pues los países que están en color rosa o color carne, que son los países, el resto de países del Medio Oriente, el norte de África, y los que tienen contactos diplomáticos, aunque no haya un reconocimiento como tal, pero tienen negociaciones y tienen diálogo y tienen comercio. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que ante uno de los ataques que jamás va a realizar a Israel en su momento de esos conflictos que ha habido, pues la respuesta, o sea, va a ser importante porque en ese primer ataque jamás mató a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomó a 251 rehenes. Unos 50 rehenes permanecen cautivos y se cree que al menos 20 de ellos siguen todavía con vida. O sea, muchos han muerto, algunos o bastante de ellos. Sin embargo, la respuesta de Israel ante ese ataque de Hamas, que obviamente no se compara a la capacidad de armamento, vamos a encontrar que la respuesta de Israel es muy, muy, muy violenta, excesivamente violenta. El 5 de julio del 2025, de acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina, la cifra de heridos o mutilados llegó a 135.625 personas. Y desde el 7 de octubre hasta la actualidad, mientras los muertos palestinos son de alrededor de 57.200, contra unos 800 soldados israelíes que han muerto, incluso unos 400 durante los combates en Gaza. O sea, no se compara. Pero aquí el problema es que los que han muerto de Israel principalmente son soldados. En cambio, los de Hamas casi todos han sido civiles, que no tenían nada que ver con los enfrentamientos ni con los ataques que en este caso Hamas realizó. Según Médicos Sin Fronteras, hay 1.9, casi 2 millones de personas desplazadas en Gaza. Y obviamente en la franja de Gaza, los hospitales, los centros de salud han sido efecto de constantes ataques. No hay agua, no hay alimentos suficientes, no hay medicinas. Y entonces, la situación actualmente en Gaza es una situación de sobrevivencia. Eh, Prácticamente Israel ha tomado una actitud de literalmente destruir, desalojar toda la población de Gaza. Es como, y doy este ejemplo, es como si de repente alguien le hubiera dado un golpe a alguien en particular, o sea, lo que llamamos un zape, ¿no? Y la respuesta del que recibió ese golpe es de tal grado que golpea y de una manera se ensaña en la persona y le sigue golpeando, golpeando, golpeando hasta querer matarla por ese zape que recibió originalmente. Valga el ejemplo, que no es nada comparable, pero algo así a veces me imagino. No se compara el nivel de agresividad que hubo en su momento y no se justifica la hazaña de Israel. Israel gasta, después de que inició el conflicto con Irán ahora, que se añadió a ello, 10.800 millones de euros al mes, solamente con Irán. Obviamente el gasto con gas es mucho menos, porque no requiere tanto armamento. Con Irán, pues sí, fue un intercambio de misiles. Ustedes pudieron ver las noticias. Pero imagínense lo que es este gasto, 10.800 millones de euros al mes, la cantidad de dinero que se está gastando en este conflicto. Y Estados Unidos, que es
pues, de los principales que apoyan a Israel, simplemente vean lo que ha incrementado su apoyo a Israel desde 1959. Eso es lo que Estados Unidos ha gastado a lo largo de las décadas para apoyar a Israel. Pero ya para el 2023, vean ustedes, 24, la cantidad de dinero, 17,9 billones de dólares. Estamos un billón de dólares, si lo traducimos al lenguaje como lo manejamos nosotros, son 1.000 millones. Un billón son 1.000 millones de dólares. Entonces, imagínense 17,9 billones, lo que corresponde, la cantidad de dinero que Estados Unidos está gastando para apoyar a Israel en todas estas situaciones de conflicto. Pero ahora bien, algo que tenemos que entender y ver es lo que está también detrás de todo esto. El 12 de febrero de 2025, la idea de Donald Trump era expulsar a millones de palestinos de la franja de Gaza hacia Jordania y Egipto, que obviamente ha sido una respuesta totalmente negada por el mundo árabe, no lo aceptan. Pero estos dos países, Egipto y Jordania, son muy dependientes de la ayuda militar y económica de Estados Unidos. Por lo tanto, no se pueden esos dos países arriesgarse a enfrentarse directamente con Estados Unidos. Y entonces, pues, en un momento dado, estarían dispuestos a aceptar ese proyecto de Donald Trump. El espacio que dejarán, según este proyecto, se construiría la ribera de Gaza, que tendría dos partes. Una sería una especie de nuevo Dubái, es decir, una ciudad hecha de resorts de lujo, centros comerciales y urbanizaciones para millonarios. Y la otra, una serie de zonas industriales destinadas a la fabricación de coches eléctricos para el mercado europeo, centros logísticos, o sea, almacenes, desarrollo de fintechs, función de tecnología y servicios financieros, criptodivisas. Y en este caso, los cerca de 2 millones de palestinos que, que no se fueran quedarían confinados en una especie de gueto bajo estrictas condiciones de seguridad. En el periódico La Jornada, el 8 de julio pasado, se informa lo siguiente. Las fuerzas de defensa de Israel pondrán en marcha un plan para crear una ciudad humanitaria donde pretenden concentrar a la población palestina en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. En una primera fase acogerían a unos 600.000 palestinos procedentes de la zona de Al-Mawasi, en la zona costera del enclave, y a desplazados de otros puntos de la franja, en este caso explica el ministro de Defensa. Los palestinos solo podrían acceder tras ser registrados e investigados para evitar la entrada de integrantes de Hamas. Y una vez dentro no podrían salir salvo para migrar. Algo parecido a lo que en su momento fueron estas eh, elementos que se desarrollaron en Sudáfrica, en donde también la población negra se mantenía aislado del conjunto del territorio y solamente podían salir para trabajar bajo permiso e ir a las zonas blancas. Entonces, aquí está sucediendo algo parecido. Aquí en este caso el objetivo es trasladar a toda la población civil palestina a este tipo de zonas que estarían custodiadas desde la distancia por las fuerzas militares de Israel. El campo estaría gestionado por organismos internacionales y contaría con 4 nuevos puntos de distribución de ayuda humanitaria. Es decir, esto es lo que se planea, esto es lo que se piensa en un momento dado que como proyecto para lo que pudiera ser Gaza o lo que quedaría de Gaza. Es decir, lo que estamos observando con todo esto es lo que se quiere realizar es una limpieza étnica, limpiar el territorio de esta población palestina, que los tres espacios queden libres para ser ocupados por los intereses económicos internacionales. Así que bajo el pretexto de un ataque, bajo el pretexto de una defensa, pues se está desarrollando lo que conocemos hoy en día como un genocidio, que no tiene ninguna justificación
bajo ningún sentido. Aquí no estamos hablando de defensa, ni estamos hablando del derecho a la sobrevivencia de Israel. No, no, no. Estamos hablando de que Israel está tomando todas estas circunstancias como pretexto para lograr un propósito que ellos tienen desde el principio: tener todo el control del espacio, del territorio de Palestina, donde solamente haya población israelí, y que quede limpia de población palestina. Y no les importa si se van o los matan. No les importa si están asesinando niños, ancianos, bebés. No les importa atacar hospitales. No les importa atacar áreas en donde la gente está haciendo la cola para poder recibir algún suministro alimenticio. De una forma arbitraria, atacan cualquier punto, y siempre con la justificación de que es que allí también hay miembros de Hamas. Por eso han atacado incluso hospitales, ¿no? Porque dicen que en las partes bajas, en los sótanos, se esconden soldados de Hamas. Y todo eso es bajo muchas veces suposiciones, no tienen pruebas, pero simplemente lo hacen. Y es el pretexto. Vuelvo a repetir, el propósito es exterminar a la población y limpiar étnicamente todo el territorio de Palestina. Bien, hermanos, pues hasta aquí tendríamos esta plática. La próxima sesión que tendremos, seguiremos hablando de esta situación, pero ahora lo que haremos será hablar de el uso que se hace de la Biblia y de la teología para justificar todos estos enfrentamientos y estas situaciones que se están dando en eh, el territorio de Palestina. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga.